Video apagado. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, doctora? ¿Cómo se la pasó? Bien, también. Ándenle, cuéntenme cómo les fue de ese largo y merecido fin de semana. Pues bien, pero casi no lo disfruté, doctora. Porque Pues mucho trabajo, muchos pendientes. Hay que estudiar. a mí apenas si me dio tiempo de calificar la tarea de los sextos. Digo, de los séptimos. Apenas empecé a calificar la tarea de los sextos. Entonces no descansó. Pues es que si les dejamos tareas, las tenemos que revisar. Y a ustedes les dejan una tarea por maestro. A mí me tocan, ¿cuántos? 26 tareas por grupo. No, ¿verdad? Están por equipos. Sí, estamos por equipos. Imagínese más trabajo. No termina. Bueno, aquí le toca dar la relatoría. A mi doctora. Oigan, es 2 de febrero, ¿van a comer tamales? No. Diosito la oiga. ¿Por qué? Pues el Diosito no se encarga de esas cosas, dejen de estar inventando. Es la misma situación, doctora. No hay tiempo, no hay quien los haga. Hay que estudiar. O sea que las mamás ya no son como antes. No, doctora. Han No, doctora, nada evolucionado que ver. también. Es más No, fácil comprar el tamal que hacerlo. es más fácil, definitivamente, comprar el tamal que hacerlo. Y más Pero por el tiempo. Porque es laborioso. el problema de ese tipo de cosas que son como que muy, o sea, recetas muy, pues sí, que requieren de tiempo y laboriosos, como dicen, es que a donde quiera que vaya, que usted lo compre, nunca están con ese recuerdo de los tamales sabrosos que uno comía cuando los hacían en casa. Nunca, Sí. nunca. En fin, dejemos de lamentarnos por cosas del pasado. Al fin y al cabo, las nuevas generaciones ya no van a tener de haber probado los tamales de antaño. Yo lo que no entiendo es por qué si alguien se dedica a esa venta de productos, que además están como una impronta en nuestra memoria de gusto, ¿por qué no los hacen realmente ricos? Porque sería todo un éxito. ¿A poco no? Sí. Creo Los que por esa tamales de la... parte, creo que por esa parte falta un poco de iniciativa en plan de poner un negocio grande, querer poner un negocio grande y a partir de ese negocio poner en plan una cadena o algo así. Pues sí, digamos, pero los tamales de ahí de la región lagunera son un tanto diferentes a los tamales del centro de la República y todavía a los del sur de la República. Entonces yo crecí con los tamales del centro de la República y es un tamal que nosotros le llamamos de harina cernida. Lo que se hace con el nixtamal es que se seca y se muele como para que quede una harina de maíz, y pasa por un cernidor. Entonces, cuando se hace el tamal, queda un tamal muy esponjoso, o sea, muy poroso, eh, muy diferente al tamal que ustedes están acostumbrados a comer. Y la otra cosa es que aquí en el centro de la República los tamales son gorditos, o sea, son unos bollitos. Y allá son embarrados en la hoja, ¿no? O sea, de una manera muy fina. Entonces, cuando yo llegué allá a probar los tamales, para mí fueron una verdadera sorpresa porque el chile es muy condimentado, ¿no? El chile que ustedes usan es muy condimentado y eso nosotros nada más lo usamos en los moles. Entonces, así como que fue un choque de De gustos. sabores, de culturas, ¿A poco aquí exactamente. los tamales son diferentes? No he probado tamales desde que vivo aquí.
Sí, de ¿Has hecho también hay probado tamales en hoja de plátano, por ejemplo, en San Luis Potosí, que están bien ricos esos de hoja de plátano. No están tan grandes, pero están muy, muy buenos. Bueno, esos tamales que dice que son de San Luis Potosí, que yo también nunca he tenido el gusto de probarlos, son en hoja de plátano, pero se parecen en cuanto al tipo de relleno a los que ustedes hacen, o son diferentes. Son diferentes, porque aquí, pues como que la masa es muy, muy blanca y están largos y gordos, y los de allá son como que más chiquitos, o sea, se ven grandes, pero no, lo grande es la hoja de plátano donde está envuelto y es del tamaño como de un cuadrito y tiene pues el sabor diferente, o sea, es todo lo contrario. Ah, bueno, porque aquí, por ejemplo, desde el tamal jarocho, que también se envuelve en hoja de plátano, es diferente del tamal oaxaqueño y del tamal chiapaneco, que también se envuelven en hoja de plátano. Oigan, Ramiro dice que nunca ha probado un tamal desde que está allá, que alguien le haga la caridad de invitarle un buen No, no, tamal. no, no se preocupen, pero, o sea, me despertó la curiosidad porque me quedé en plan, ¿a poco hay diferentes tipos de Es tamales? que, mire, el asunto de todo esto es que si uno compra, por ejemplo, un producto de esos en la calle, que realmente no está bueno, se queda uno con una idea muy equivocada de lo que puede ser la comida regional bien hecha. Por eso les digo, si alguien tiene la caridad de invitarle un día un buen tamal a Ramiro, que sepa lo que es un buen tamal, yo ya tuve el gusto de probar un buen tamal, háganlo, porque pues él es de Monterrey. ¿Allá qué tipo de tamales hacen, Ramiro? ¿Dónde está? Ya lo vi. Pues el tamal estándar de toda la vida, que es una, bueno, he visto tres tipos en realidad. El estándar de toda la vida, que no es más que un poco de masa embarrada en una hoja es una hoja seca pequeña que no me acuerdo en este momento de qué es, Hoja pero de es una hoja maíz. seca. Esa. Y el típico guiso, no sé, pollo con papas y es pollo rojo, por ejemplo, también de salsa verde Oigan o lo que él tomates está con queso. diciendo, el típico tamal. Ese es el ¿Sí? O típico sea, vean lo tamal. que es para él un típico tamal. Y luego están Luego, los tamales, como dice Nancy, de hoja de acelga y de hoja de plátano, que esos fíjate, son hoja de otro tipo, acelga. sí, que son tamales en plan grandes, los otros son el pequeño y esos son grandes, pues, pero son los mismos guisos en general, igual pollo rojo con papas, salsa verde. Algunos utilizan carne de cerdo en plan para hacerlos de, por ejemplo, ¿cómo se llama este guiso que también es rojo de carne de cerdo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Asado. Hay de asado, también puede ser que haya de rajas con queso y de queso simple y ya está. Pero es con queso Porque fresco. se dan cuenta, por ejemplo, que el asado para ustedes es una cosa y el que usan para rellenar los tamales es otro. ¿Eh? Es Doctora, diferente. Ramiro, lo que usted describió es algo totalmente diferente a lo que para la región lagunera son los tamales típicos. Y obviamente, pues menos se parecen a los que comemos aquí en el centro de la República o en el sur de la República. O sea, doctora, ¿ha probado los veganos, los tamales veganos? alguna vez probé tamales rellenos de verduras, que no sé si a eso se refiera o si son de otra característica. ¿Quién me está hablando? Nancy. Nancy. A ver, cuéntenos de los tamales veganos. Bueno, los que yo he probado ha sido de champiñones y de soya, pero es así como que diferente el saborcito. Sí sabe como que a carne, pero pues obviamente no es carne porque es vegano. También he probado los de arrachera, pero no es arrachera de animal, así se llama, porque si está medio picosita le ponen, ay, ¿cómo se llama ese chile? Ay, chipotle, les ponen tantito chile de chipotle y luego la mezclan con la arrachera y pues obviamente no tiene la manteca de puerco. La verdad no sé cómo les hagan para que se quede pegado así la masita, pero no utilizan nada de origen animal y sí saben bien buenos. ¿Ven lo que les digo? O sea, el asunto es que los sabores de antaño, los sabores tradicionales, son muy diferentes de lo que en el mundo actual empieza a aparecer. Entonces, como que
que el mayor problema es que bajo la excusa de que tenemos muchas otras cosas que hacer, ya no aprendemos tampoco las recetas tradicionales. Entonces eso con la muerte de nuestra familia que todavía la sabe hacer, con eso se van a ir perdiendo y difícilmente ya vamos a poder probar un tamal de esos que tenemos grabados en la impronta, porque por ejemplo, los tamales que estaba diciendo Nancy de champiñones, yo he probado los platillos veganos y en verdad no tienen nada que pedirle a los platillos tradicionales hechos con productos de origen animal. O sea, son muy buenos, realmente son muy sabrosos, pero sí, o sea, son diferentes, son totalmente diferentes. Entonces estos pues pertenecen a una cultura en donde se respeta un poco más la vida o se trata de disminuir el consumo de productos animales y bueno. ¿Alguien quiere opinar algo más o ya entramos a la clase? Yo, doctora. A ver. Yo soy de Veracruz y ándele, Lilibet. de la región de ¿Qué hace allá? ¿Qué hace allá? ¿Allá o aquí? Bueno, ¿qué hace aquí? Estudiando. O sea, es que yo ahorita estoy en el puerto. Ah, qué padre. Por eso le digo, ¿qué hace allá? ¿Qué hace aquí entonces? No, pues estudiando las clases. ¿Pero cómo llegó hasta esa región? Es que mi mamá vivía un tiempo en Torreón y me invitó acá y pues sí, me gustó para estudiar aquí. Ok. Es que no me dejaron vivir en el puerto, mis papás. Ok, ¿de dónde es su familia? ¿Aquí en Veracruz de dónde es? De San Andrés Tuxtla. De los Tuxtlas, de la región de los Tuxtlas. ¿Y ahí cómo hacen el tamal? Ahorita se enteran de otro chisme. Ah, pues sí, fíjense que hay diferentes tipos de tamales, ¿no? De los salados están, bueno, los tamales de frijol que hacen con frijol negro y envuelven en hoja de plátano. También están los tamales de, Moni, cállate, de carnes. Y bueno. ¿El zacahuil? Ah, sí, también. Platíqueles cómo es el zacahuil. Pues la verdad, yo no lo he probado. Ah, no. No. El zacahuil es un tamal que podrían ustedes probarlo porque de alguna manera si se desplazan hacia la zona bueno, es parte de las tres huastecas. O sea, el zacahuil es un tamal típico de los huastecos. ¿Sí? Entonces, ese es un tamal que al menos mide 1 metro de tamaño y se cuece como si fuera una barbacoa envuelto en hoja de plátano y el relleno es como si fuera un tipo de relleno de cochinita pibil. A ver, Lilibet, yo oigo con usted ladrar a un perro, pero ahorita vi que tiene un gato. Sí. Es 2 en 1, doctora. ¿Es 2 en 1? Sí, Eso, 2 lógico. por 1. Ándele. Casi. Me parece muy Este bien. es mi gato. Está bien bello. Gracias. Ah, sí, le decía, bueno, el zacahuil es de los tamales más grandes que he visto, si no es que el más grande. Y ya están también los tamales de presa, que son con carne, pero la verdad no sé, es que yo no como carnes, entonces no sé cómo sepan, la verdad. Están los de elote, que los hacen ahora sí que con elote y les agregan carne o pollo. Están los mimilos, que son como tamales dulces, pero de puro elote. Ajá, aquí les llamamos bollitos. Ajá, creo que sí. Están los de chanchamito, que son una bolita con, creo que igual pollo o carne, pero no sé en qué guisos. Y los de dulces, que son de Para fresa, empezar, de ¿quién sabe qué piña. sea el chanchamite? Quién sabe, la verdad. Pero sí hay, bueno, hasta donde he sabido hay más de 10 variedades de tamales ahí en los Tuxtlas. Imagínense. ¿Ya ves, Ramiro, cómo no es el típico?
Bueno, es que yo soy tamaulipeco y son los que conozco. Sí, pues esa es la cuestión, que generalmente estamos muy casados con los sabores pues que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Por ejemplo, que cuando llegué allá, cuando decían las gorditas, o sea, ve que están rellenas de guisados, yo decía, para mí eso es un taco relleno de guisado, ¿no? Porque pues yo hago, o sea, es una tortilla, la abren y le rellenan, que es lo mismo que sería un taquito con el guisado. Doctora, me pasó con los burritos de aquí que en Tamaulipas son, bueno, al menos en mi ciudad, en Ciudad Victoria, en la capital, son flautas. Allá pides una flauta y te dan una tortilla de harina con guiso. Aquí pides una flauta y te dan un taco dorado. Ándele. Y pues no, allá pues de toda la vida ha sido flauta. Y aquí no, es No, burrito. Y allá un burrito es una tortilla de harina frita con frijoles, queso y chorizo adentro. O sea, le puede poner guiso, pero pues generalmente eso es lo que trae. Creo que se fíjense, llama aquí chimichanga, creo. sí, o sea, bueno, déjenme decirle que las chimichangas, yo las conocí cuando llegué allá. O sea, no las conocía realmente. En fin, ¿alguien más que quiera opinar algo? Doctora, ¿usted de dónde es? Yo De todos lados. sí soy un ciudadano del mundo. Fíjense que yo nací en Puebla, pero mi mamá nació en una zona del estado de Morelos, ¿sí? Y con muchas costumbres culinarias aprendidas de su mamá. Bueno, en realidad mi mamá nació en Puebla también, pero su familia es de Morelos y ellos tienen muchas cosas pegadas a ese estado. Y la familia de mi papá tenía una zona de Tlaxcala y otra zona del estado de Puebla. Entonces, ahí fue como un conjunto, ¿no? De las dos cosas en cuanto a su cocina. De tal forma que ya cuando mis papás se casaron, pues era una mezcla de comida, ¿no? Y ya casados, ellos se mudaron al puerto de Veracruz y obviamente fue otra vez un cambio de la cultura en cuanto a la cocina. Y yo viví muchos años en la Ciudad de México, ahí es una mezcolanza de todo, puede uno conseguir de todo lo que uno quiera. Y muchos otros años los viví en el Estado de México, que otra vez es una quimera de cosas de la comida. Y los últimos 10 años de mi vida los he vivido en la región lagunera, entonces ahí tengo pues otra mezcla, ¿no? De aprender otras formas de cultura. Eh, alguna vez, la comida del sureste, que no es tan típica en Veracruz, no sé por qué no se mezcla tanto con lo que sería Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y la comida es muy diferente para esa zona. O sea, sí tienen cosas juntas, pero hay algo en la comida de Veracruz que la hace particularmente diferente a toda esa zona. No, o sea, realmente yo no puedo distinguir si es el tipo de producto o si es la influencia como tal, porque, por ejemplo, para Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, la influencia maya está muy, muy metida. Y en esta zona de Veracruz, la influencia maya no es tal. O sea, es un poco más una mezcla de olmecas, de chichimecas, con las cosas que yo me imagino que llegaron de Cuba,
Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han oído eso de los brujos de Catemaco y ese tipo de cosas. O sea, que la zona de aquí, o sea, somos muy, muy dados a la magia y pues eso solamente puede venir de la cultura cubana, o sea, de los esclavos africanos que venían de la parte de Cuba y la cercanía que tenemos de Cuba. Entonces, toda esa influencia hace que nuestra comida sea un tanto diferente. Pero bueno, o sea, ya, por eso les digo, cada quien tiene en su memoria cosas que guarda. Por ejemplo, para mí el mole es una cosa muy diferente a lo que la mayor parte de la gente conoce como el mole, porque mi familia era de hacerlo en el metate, o sea, todo en el metate, la molida del chile, de la especie, la cocción en leña, muy, muy diferente, ¿no? Entonces, a mí me dan a probar mole en cualquier otro lado y yo digo, pues sí, ¿no? Pero esto para mí no es un mole, o no sabe a mole, o no es lo que yo reconozco como el mole. En fin, ¿alguien más que quiera decir algo? Doctora, mi papá Mande. es de Puebla y se avienta un mole que pues es de allá, lo hace como los de allá y sí sabe muy diferente y muy rico. Muy bien, o sea, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, es algo muy, muy diferente. Muy, incluso aquí en Veracruz hay dos tipos de mole, que es el mole jiqueño y el mole, de Naolinco, que son famosísimos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y la verdad, son moles muy diferentes a lo que yo reconozco como un mole poblano o un mole de Tlaxcala, porque también ahí son diferentes y eso es la cantidad de chiles que ponen y el uso del metate, ¿no? Que siempre le da un sabor totalmente diferente. Muy bien, entonces ya saben a dónde tenemos que ir a comer cuando queramos probar un buen mole. La casa de Liz. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, entonces, ¿quién le toca dar la relatoría? A mi doctora. Adelante. Bueno, este es del viernes 29 de enero y se comenzó con la lectura del diario de la clase pasada. Se recordó que llevar a cabo la bitácora pues es de suma importancia, ya que así al grupo le quedan más claros los objetivos a ver en la clase y los ya vistos anteriormente. Y ya luego de esto pasamos a que los equipos hicieran conocer los eventos que van a abordar en sus protocolos. El equipo 1, que es el que trata el ensayo clínico y sus generalidades, escogió los eventos de preeclampsia y el asma infantil. Se les recomendó que en cuanto al asma infantil aborden el evento investigando qué tratamientos o el tratamiento que es el más adecuado para controlar una crisis asmática, ya que en cuanto a preeclampsia, pues no se reconocen al 100% los factores de riesgo que esta conlleva. Se les sugirió... Bueno, más bien que el tratamiento que Bueno, soluciona todo es la interrupción del embarazo y entonces así como habría que ver otras cosas éticas también, por lo que se vuelve complejo para los objetivos de esta materia, ¿sale? bueno, se les sugirió que estudiaran la clasificación de los fármacos que se utilizan para el asma y así poder hacer una comparación entre el grupo tratado con el fármaco que escogieron y el no tratado. Además, Evelyn, ¿de qué equipo es usted? del 4, Ok, de la corte. sale. Y además se les aconsejó que para ambos temas investiguen algún ensayo clínico controlado ya existente de ambos eventos. Y Ok. bueno, pasando con el equipo 2, que trata el tema de casos y controles, ellos escogieron el evento de la hipertensión arterial crónica y el equipo tuvo la disyuntiva de si enfocarse en los mejores tratamientos profilácticos
o los tratamientos terapéuticos. A este equipo se le recomendó que investigue las causas y los factores de riesgo para la hipertensión y también que los sujetos del equipo estudien por separados una variable independiente para al final construir una sola variable independiente entre todos, Ok. ya que la hipertensión es una enfermedad multifactorial. El equipo 3 de diseño y encuesta optó por el tema de diabetes. Este equipo deberá escoger una población y contabilizar el número de personas que padecen diabetes para estudiar alguna variable independiente que puede ser la dieta o la actividad física de cada sujeto a estudiar, para que así se entienda el efecto de causa y efecto en ese tipo de eventos. Y el equipo 4, que trata el tema de la corte, eligió los eventos de cáncer y VIH. En cuanto al tema de cáncer, se les sugirió que escogieran un cáncer en específico. Y sobre el evento del VIH se les aconsejó que aborden las formas de transmisión de la enfermedad e incursionar en los factores de riesgo que estas mismas conllevan. Y ya fue todo lo que Ok. Muy bien, Evelyn. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? pues bueno, como lo mencioné, pues quedaron 2 equipos pendientes, el 1 y el 2. El 1, que pues iban a investigar algún ensayo clínico controlado ya existente para decidirse por los dos, o preeclampsia o el asma infantil. Y el equipo 2, pues iban a abordar lo de tratamientos profilácticos o lo de tratamientos terapéuticos. Bueno, la primera pregunta sería, no recuerdo que lo hayamos dejado como un punto que se iba a revisar para esta clase, pero si alguno de los equipos quiere que revisemos algo, lo podemos hacer, y si no, bueno, están con la tarea de hacerlo y ya me dirán cuándo ustedes lo van a hacer. Recuerden que en ese tipo de cosas, entre más pronto lleguemos a un acuerdo, será mejor, porque de otra manera, pues querer hacer la tarea al final va a imposibilitarles a entregar y completar la tarea de manera adecuada. Entonces ustedes me dicen si revisaron eso, si les dio tiempo, o si lo van a revisar esta semana y lo podemos revisar más adelante. Y entonces empezaríamos con un pequeño repaso y revisión de lo que dejamos de tarea. Doctora, Mándeme. nosotros del equipo número 2 decidimos elegir del tema en cuanto a hipertensión, que sería hipertensión a partir de problemas asociados a la glándula suprarrenal, en este caso hiperaldosteronismo. No sé qué recomendaciones pueda dar. ¿Qué diseño es? Ay, caray. Déjeme lo checo. Casos y controles. El 2, o sea, ¿es casos y controles? Sí, así es. No, pero Ok. en cuestión del protocolo. Sí, por eso, pero el diseño que les toca ver es casos y controles. Sí, así es. Ok, a ver, entonces fíjense, lo que ustedes están viendo es algo que se llama hipertensión secundaria, ¿sí? En la hipertensión secundaria entra este tipo de hipertensión y otras hipertensiones. Así que si van a hacer un diseño de casos y controles, que me parece una buena idea, lo que pueden hacer es que el tema sea hipertensión secundaria. Muy bien. No hipertensión asociada a hiperaldosteronismo, sino hipertensión secundaria. Y entonces van a tener todos los casos de hipertensión no esencial, como los casos, y entonces van a poder construir las historias de cómo puede resultar complejo. Les sugiero que de hipertensión secundaria seleccionen 3 nada más.
¿sí? Y todas las, o sea, lo que ustedes deseen de las 3, más bien de los múltiples temas que puede haber de hipertensión secundaria, seleccionen solamente 3 para que esos sean sus casos. ¿Sí? Sí, está bien, doctor. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, Yo, doctora, dígame. tengo una duda en cuanto a la exposición que vamos a dar el equipo número 1 el viernes. Tengo duda en un término que no sé si estoy bien conforme yo lo interpreté. Ok. Es la palabra sesgo. O sea, yo lo Ok. investigué y me salió que es cualquier hecho que se hace en el diseño o al momento de la ejecución de un estudio y pues que va a alterar los resultados o que se apartan de la realidad, o sea, que es como un error, pero no sé si estoy La bien. definición más clásica de lo que es la definición más simple o clásica de lo que es un sesgo es un error. ¿Sí? O sea, un sesgo es un error. Ahora, la pregunta es, ¿un error es algo que está mal hecho? No, sería algo que no estamos esperando, más bien. Algo que se desvía de lo esperado. Ajá. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de estadística, ustedes tienen error tipo 1 y error tipo 2. Que fíjese, cuando usted acepta o rechaza una hipótesis que no debe ser aceptada, estrictamente hablando, usted se está desviando, está cometiendo un error, ¿sí? Pero lo que yo quiero que entiendan con eso es que error en el contexto de metodología de la investigación no significa que es algo que está mal hecho. Error significa una desviación de lo esperado, justamente, de tal forma que cuando usted comete error tipo 1, se refiere a que en otras condiciones usted pudo haber dejado de cometer el error. Y como el error tipo 1 es rechazar una hipótesis cuando debe ser aceptada, y la prueba de hipótesis implica que estrictamente hablando nosotros establezcamos las condiciones en las que vamos a rechazar o aceptar la hipótesis. Usted se desvió de las condiciones apropiadas para poder aceptar o rechazar la hipótesis de manera adecuada. ¿Sí? Y entonces, en estadística es eso, y en epidemiología también es una desviación. En el caso, por ejemplo, del sesgo de selección o error de selección, usted equivocadamente toma un sujeto que no debía haber tomado. O sea, pero no porque el sujeto tenga un error, ¿sí? Sino porque usted se desvió de lo esperado. Pues, por ejemplo, en el caso de una curva de distribución, se supone que la curva debe ser simétrica. ¿No? Simétrica significa que si uno divide a la curva a la mitad, las dos mitades sean exactamente iguales, simétricas. Cuando no son simétricas y una cola es más larga que la otra, se dice que la curva está sesgada. Sesgada no quiere decir que está mal, quiere decir que una porción es diferente de la otra. Y en el caso de la curva de distribución, el sesgo lo determina la cola de la curva. Si la curva está más prolongada del lado derecho, se dice que la curva está sesgada a la derecha. No quiere decir que está equivocada a la derecha. Quiere decir que hay una desviación
que hace que la curva se vaya hacia ese lugar. ¿Sí entienden? Sí, doctora, Ok. gracias. ¿Qué más? Bueno, entonces todo el mundo tiene la tarea en sus manos, ¿verdad? ¿Quién pone la hoja de la tarea, por favor, o comparte la pantalla y vamos a empezar a revisarla? Porque esta es una revisión que yo voy a hacer rápidamente de la tarea que tienen. Porque difícil, como es la parte de estadística, difícilmente yo la vuelvo a tocar. ¿Sí? Entonces, por favor, alguien comparta su pantalla y ponga la tarea. Vayan tomando nota de las cosas que tienen que reordenar, revisar o reaprender. ¿Alguien tiene duda de qué es un sesgo? Yo lo voy a compartir. Adelante. Fátima, gracias. ¿Alguien tiene duda de qué es un sesgo? Doctora, nada más una pregunta. ¿Comparto el documento en blanco o el de mi equipo que la respondimos? En blanco, porque las respuestas las quiero oír de todos. Ah, ok, ok. ¿Sí? Gracias, Fátima. Fátima, estás compartiendo la de nuestro equipo. Ahí voy, ahí voy. Calma, calma. ¿Dónde está? Voy a dejar de compartir tantito y luego ya vuelvo a Sí, compartir. está bien. A ver, entonces en nuestras creencias, mientras Fátima nos hace favor de compartir la pantalla, en nuestras creencias, ¿cuántos tipos de tamales conocían? Yo nada más 3. Ándele. Y entonces en la realidad, ¿cuál fue la evidencia? Demasiados Que hay tipos. varios dependiendo de la región. Ujú. Entonces dense cuenta cómo ustedes pueden tener creencias que son totalmente equivocadas, a pesar de que han vivido como si fuera una realidad. O sea, aún en su realidad, no sé si se acuerdan que cuando estudiamos lógica, que viene la premisa, o sea, premisa menor, premisa mayor, y luego ya viene la lógica, ¿no? Y dense cuenta cómo aún bajo un sistema lógico podemos cometer muchos errores. Entonces, se supone que estrictamente hablando lo que estamos pretendiendo con este tipo de materias es que nos quitemos el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es ese que tenemos de que solamente existe uno o dos tipos de tamales y en realidad cuando vemos la evidencia es que existen cosas totalmente diferentes a las que nosotros creemos. Y si tuviéramos que contar la evidencia, pues tendríamos que ir listando todos los tipos de tamales, asegurarnos que el nombre que yo le doy a un tamal no es diferente del nombre que recibo de otro, porque entonces estaría yo duplicando la información, ¿sí?
Y entonces eso significa que estoy midiendo las características de los sujetos para poder identificar cuáles pertenecen a una especie, cuáles pertenecen a un género y ese tipo de cosas. Y eso es lo que se supone que nos quitamos aquí, nos quitamos ese pensamiento mágico de que lo que nosotros creemos es la verdad, ¿sí? Y estamos abiertos a escuchar otras cosas y a reconocer la evidencia. Muy bien. Curva de distribución. ¿Qué es una curva de distribución? ¿Qué es? Los oigo a todos. Es una distribución de probabilidad de variable continua. Y lo que es la variable continua era que es un intervalo de valores que pueden ser infinitos. Ok, a ver, entonces, lo primero que dijo que fue, es una función de probabilidad. Una distribución de probabilidad. Ajá. ¿Sí? O sea que una curva de distribución en realidad lo que me muestra es cuál es la probabilidad de que ocurra un fenómeno. Bueno, mi equipo tiene otra definición, doctora. Sí, ahorita vamos a analizar sus definiciones. Eso es lo que estamos haciendo ahorita con el repaso. Por eso lo que yo estoy preguntando es bueno, según yo sí es una probabilidad de que sucedan fenómenos. Bueno, mide la probabilidad. mide la probabilidad. ¿Cómo la mediría, Alejandra? Junta lo que son, bueno, agrupa lo que son los datos y luego hace la distribución y pues se representa lo que es la curva de distribución. A ver, pero mire, fíjese. No sé si ustedes hicieron cálculos de probabilidad el semestre pasado. ¿Cómo, doctora? Si hicieron cálculos de probabilidad el semestre pasado. ¿Sí? Bueno, si hicieron cálculos de probabilidad el semestre pasado, ustedes en términos generales tenían lo que es la probabilidad simple y la probabilidad condicional. Creo que eso no la recuerdo, doctora. Bueno, pero ustedes tenían una fórmula así para la probabilidad simple en donde decían que P mayúscula era igual a la suma de P subíndice 1 más P subíndice 2. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que uno ocupa para calcular la probabilidad simple. ¿Ah? Entonces, cuando usted hace una curva de distribución, primero, ¿qué es lo que hace con los valores? Yo le doy 20 valores. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? ¿Agruparlos? ¿Los agrupa? Bueno, ordena. Los ordena. Ok. ¿Cómo los ordena? Ay, la pregunta es para todos, muchachos. De mayor a menor. De mayor a menor y estrictamente hablando desde el más chiquito hasta el más grande, o sea, de menor a mayor. ¿Sí? Ok. Y entonces usted tiene esa curva ordenando los valores desde el más chiquito hasta el más grande. Piense, por favor, en los niños de una primaria. En los niños de sexto año de primaria. Acuérdense cuando ustedes estaban en la primaria que los formaban desde el más chiquito hasta el más alto, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántos de sus compañeros encabezaban la fila de los más chiquitos?
Yo, Más o menos. Como 5 ¿Cuántos? personas. aproximadamente cinco. 5. Como 5. Y de los más altos, ¿cuántos la encabezaban? Aproximadamente 4. también 5. Como 10. 4 o 5 también. Y los que más o menos medían lo mismo que, no, yo estoy más alto, tú pásate, no, y otra más para acá y para allá. Y así nos la pasábamos, ¿no? Tratando de ser los más altos. De 10 a 15. O sea, la mayoría tenía un valor que se parecía mucho entre uno y otro. De hecho, nos dejábamos de ver en verano y para el próximo año ya ocupábamos una posición diferente, ¿sí? Yo antes estaba en las más chiquitas y luego fui pasando al más grande, o antes estaba yo en los más altos y resulta que me fueron pasando hasta que ya estaba en los de en medio, ¿sí o no? Ándenle. Yo nunca subí. ¿Nunca fue el caso? Bueno, entonces, eso es una función de probabilidad. Justamente eso que acaban de pasar, de que ustedes ordenaron los valores desde el más chiquito hasta el más alto. Si nosotros tenemos 25 sujetos, de acuerdo a lo que ustedes me acaban de decir, 5 en los más chiquitos, 5 en los más altos, 15 de los que están más o menos compartiendo la misma estatura, ¿cuál es la probabilidad de que yo seleccione a un sujeto chiquito? Si son 25. 25 sujetos en total, 5 sujetos chiquitos. ¿Cuál es la probabilidad de que yo seleccione a un sujeto chiquito? 20%. ¿Cuánto? 20%. Bueno, porque si son 25 y solamente 5 son chiquitos, pues digamos que si esos 25 lo dividimos en 5 partes, esos son un 20%. Bueno, Un 20%. sería Ok, un 20%, ¿sí? O sea, 20% son los sujetos que tienen la talla menor y en consecuencia puedo tomar a cualquiera de ellos, ¿cierto? Por eso son 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tome a uno de los sujetos más altos? También es 20%. También 20. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome a los sujetos medios? 60%. 60. Ok, exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en una curva de distribución paramétrica, porque eso es lo que hacen los sujetos más pequeños y las mayores mediciones se acomodan en los extremos de la curva y en el centro están los que se parecen más entre sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es una curva de distribución? Otra vez, repítame, Alejandra, ¿qué fue lo que dijo? Es una distribución de probabilidad variable que Ok, se escribe ¿ya los datos. entendió qué quiere decir eso de que es una distribución de probabilidad? Ujú. Ahora ya les queda claro que es una distribución de probabilidad y que sí me sirve para calcular la probabilidad que yo tengo de seleccionar a un sujeto. O que sirve también para que yo determine cuál es el lugar exacto en el que se encuentra un sujeto dentro de una distribución. Porque ese sujeto, como yo los acomodé desde el más chiquito hasta el más grande, puedo llegar y decir, este mide 1,58 y este 1,59 y mi sujeto mide 1,58.5, ¿dónde lo coloco? En medio En medio. de los dos. A ver, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de aprender, ¿qué es una curva de distribución y para qué sirve? Pues nos permite ver la probabilidad que tenemos en este caso, de la estatura de los alumnos de 6º grado.
de sexto? ¿No es de quinto? ¿No somos quinto? Ah, es que yo me quedé con el ejemplo de la primaria de sexto de Ah, sí, primaria. de sexto grado. Ay, perdón. Vean, o sea, es porque no pongo atención. Ok, está bien, entonces, otra definición, decía Nancy, otra definición. Yo tengo otra definición, decía. Bueno, la que mi equipo había puesto es que también es llamado la curva de Gauss y que produce una curva en forma de campana simétrica con pues con media, mediana y moda, o sea que se puedan reflejar ahí y sirve para poner las probabilidades. A ver, vamos a aclarar una cosa. Una curva de distribución siempre es una curva paramétrica. O se lo pregunto de otra manera, Nancy. ¿Cuántas formas puede adquirir una curva de distribución? Solamente una. ¿Solo una? Que yo recuerde, sí. O sea que nunca vieron las curvas que son como que altas por un lado y luego con una cola larga hacia el otro lado. No. Vimos la de Gauss. Nada más. Sí. Ok, a ver, entonces fíjese. Una curva de distribución es la representación gráfica de una serie de valores ordenados desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Sí? Pero una curva de distribución paramétrica representa valores que sí permiten en un momento dado que usted pueda determinar una probabilidad. ¿Sí? O sea que hay distribución libres y distribución paramétrica. Existe la distribución libre o no paramétrica o no gaussiana. La distribución paramétrica o gaussiana o campana de Gauss. ¿Sí? Déjenme compartir pantalla, por favor. Ok. ¿Ya la están viendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Fíjense. Aquí en la parte de abajo, ustedes pueden ver 3 formas de una curva. Una curva que es la A, ¿qué característica es la que sobresale? En comparación con la B y la C, ¿qué característica es la que sobresale de la A? Que es muy alta. Es muy alta, exactamente. Entonces, fíjense, esta curva recibe el nombre
de curva leptocúrtica. Hace alusión a que un montón de sujetos comparten el mismo valor, por eso la curva se hace muy alta. No es porque ahí estén las puntuaciones más altas, es porque es como si fuera yo poniendo un sujeto sobre otro que tiene el mismo valor. ¿Sí? Entonces, por eso le da la altitud. Okay. Luego, la curva C, en comparación con la curva A y B, ¿por qué se caracteriza? Está más plana, bueno, que es más bajita. Es muy plana, exactamente. Entonces, el nombre que recibe esa curva es platocúrtica, haciendo alusión a lo que es un plató, que es un centro plano, donde estrictamente hablando, fíjense, casi todos los valores, desde el más chiquito hasta el más alto, son muy similares. Ahora, la curva B en comparación contra la A y la C, ¿qué parece? Una montaña. ¿Cómo? Bueno, tiene forma de montaña porque no es tan alta como la A, pero no está tan plana como la C. Sus valores están en medio. Pues lo que estrictamente hablando yo diría es que está a la mitad de entre la curva A y la curva C. Eso quiere decir que tiene una, digamos una meseta, ¿no? Donde los valores que separan a la mitad, porque aquí donde están colocadas las letras es la mitad de la curva de distribución. Entonces, hacia la mitad izquierda o hacia la mitad derecha, los valores tienden a ser muy parecidos entre sí. Pero una vez que empieza la inflexión de la curva, el descenso, los valores son muy diferentes entre sí. ¿Pueden imaginar eso? O sea, el valor que está al inicio de la curva es muy chiquito, pero el valor que está al final de la curva es muy grande. Y en el centro de la curva, donde empieza la inflexión de la curva, es donde hay un cambio significativo de valores. Entonces, si yo pudiera dibujar cuál es la curva B, fíjense, la curva B es esta. No toca el piso. A eso es a lo que se le llama ser asintótica. Los extremos de la curva no tocan la horizontal. Y luego debe tener una altura. ¿Cuál sería la altura que debe tener la curva para que yo no diga que es leptocúrtica o para que yo no diga que es platocúrtica? ¿Qué valor debe tener? Bueno, ¿La mitad? ¿La mitad? ¿La mitad de qué? De la leptocúrtica. ¿Y cuánto mide la leptocúrtica? Bueno, por ejemplo, si es 1.5. No. O me está dando el valor de la mesocúrtica. Sí, 0.5 mesocúrtica. ¿0.5 la mesocúrtica? No, ese es el valor del sesgo. ¿Sí? El sesgo es la colita de la curva. Y cuando dice 0.5, fíjese, si a medida que la curva, yo la parto a la mitad y a medida que la curva es diferente, el valor del sesgo va creciendo.
¿sí? A medida, si yo le agarro la curva y la parto a la mitad, el valor del sesgo va creciendo. Entonces, yo agarré esa curva, la partí a la mitad y mi sesgo fue de 0.5. Simétrica quiere decir no solamente que las mitades son iguales. Simétrica quiere decir que hay el mismo número de valores del lado derecho que el mismo número de valores que del lado izquierdo. Y si la diferencia es de 0.5, porque tiene un valor de sesgo de 0.5, ¿cuántos valores cree usted o cuántas mediciones o cuántos sujetos cree usted que tenga diferente la cola derecha de la cola izquierda? Pues ninguno, no, porque son simétricas. Bueno, es que si es simétrica, el valor del sesgo debería ser 0. ¿Sí? O sea, 0 de sesgo. Pero lo que Alejandra nos acaba de decir es que una curva paramétrica o normal puede tener un sesgo de hasta 0.5 y todavía se considera que es paramétrica. A ver, lo primero que tienen que entender es ¿cuáles son las cifras de presión arterial que ustedes consideran normales? 120/80. ¿Cuánto? 120/80. Ándale, 120/80. 120 para la sistólica y 80 para la diastólica. Ok, a ver, entonces vamos a suponer que ustedes se miden entre sí la presión ahorita, en este momento. Y uno de ustedes tiene 118/75. ¿Es normal o anormal? ¿Todavía se considera normal? Todavía se considera normal. Pero hay que Y ahora probarlo. resulta que tiene 110/70. ¿Es normal o es anormal? Sí, ya no. Bueno, ese sigue siendo normal, ¿sí? Y ahora resulta que tiene 90/69. ¿Eso es normal o no? No. Ese francamente ya no es normal. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿cuál es el límite inferior de la presión normal? 70. 70. ¿Y el límite superior? 100. 90. 110. A ver, ¿qué valor me están dando? ¿El de la diastólica o el de la sistólica? Creo que le están dando otra vez la diastólica. Entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo en que me están dando la diastólica? De la presión diastólica, ¿cuál es el valor más chico que ustedes consideran como normal? 70. El 70. 70. ¿Y el valor más alto que ustedes consideran como normal? De la diastólica. 130. 80, ¿no? 80. 80. Ahora, el valor más chico que ustedes van a tener para considerarlo normal de la sistólica. 90. 110. 110, ok. ¿Y de la diastólica? 70. Perdón, ¿y de la sistólica el límite superior? 120. 120, ok. A ver, entonces, miren, cuando ustedes lleven cardiología, ya van a ver de acuerdo a no, pues lo van a ver en este semestre, porque el equipo que va a estudiar hipertensión nos va a mostrar la clasificación de la presión arterial
de acuerdo a la Sociedad Americana de Hipertensión, que esos son los valores que nosotros seguimos. Entonces, ya nos van a decir cuáles son los límites de lo normal, el valor más chico, y de lo normal, el valor más grande. Entonces, esto es nada más para que ustedes entiendan que cada vez que nosotros hacemos una categoría, por ejemplo, la categoría de normal, hipertenso, o la categoría de hipotenso, ponemos un límite superior y un límite inferior. ¿Sí? Todo lo que está por arriba del límite superior, pues ya no es normal. Y todo lo que está por debajo del límite inferior ya no es normal. Porque si nosotros decimos que nada más la presión arterial es si yo tengo 120/80, si yo tengo 119/79, ya no soy normal. ¿Sí me explico? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, para establecer la normalidad, uno pone un límite inferior y un límite superior. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, entonces, una vez que queda claro eso, una curva de distribución paramétrica o normal o gaussiana debería ser simétrica. Simétrica significa que las dos mitades son exactamente iguales. Significa que las colitas de la curva miden exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando uno estudia las características de una curva de distribución paramétrica, dice que el sesgo va de más 0.5 a menos 0.5. ¿Sí entienden? O sea que todavía puedo medir 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y todavía soy normal. ¿Sí? Entonces, cuando yo les dejo en la tarea cuáles son las características de la curva de distribución paramétrica, lo que quiero no es que me reciten cuáles son las características, sino que ustedes comprendan de qué estamos hablando. ¿Sí? Pues, por ejemplo, en este caso, la curva B, que es la paramétrica, en este ejemplo que es muy gráfico, las dos colitas miden exactamente lo mismo. Si yo la parto exactamente a la mitad y la doblo, o sea, doblándola, van a ser del mismo tamaño. Pero si una colita fuera más larga que la otra, siempre y cuando el valor del sesgo no sea mayor de 0.5, pues entonces estoy frente a una curva que no está sesgada. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces ahora decía una de sus compañeras, ¿cuál es el valor de la altura de la curva? ¿Cuánto debe medir esa altura de la curva para que yo siga diciendo que es una curva que no es leptocúrtica porque su valor es mayor y que tampoco es platocúrtica porque su altura es muy pequeña? Doctora, ese Mándeme. dato lo da el coeficiente de kurtosis y en este caso, si es mayor a 0, la curva se dice que es leptocúrtica. Si es igual a 0, es mesocúrtica y si es menor que 0, es platocúrtica. ¿Quién está hablando? Una disculpa, se me olvidó que tenía la cámara apagada. No, no se preocupe. ¿Quién? Es que no, en mi pantalla solamente veo a 3. Ah. No sé quién está hablando. Miro, presente. Ok, a ver. Vuelvamos a repetir los valores. El coeficiente de kurtosis va a dar el tipo de curva que vamos a tener en este caso en cuanto a altura. Si el coeficiente de kurtosis es mayor que 0, se dice que la curva es leptocúrtica. Si es igual a 0, es mesocúrtica. Y si es menor que 0, es platocúrtica. Ok, ahora. ¿Cómo calculo el coeficiente de kurtosis? De hecho, tengo la fórmula aquí. Ándele. ¿Puedo compartirla? Sí.
Por favor, Si me entonces. permite, sí, me lo permite. Claro, ¿Me déjeme dan chance? dejar de compartir yo, claro. Ya. A ver. Ok, Wait, vean. espérenme un momento. Un desbalance aquí. Aquí está. Vean. ¿Se acuerdan que lo que les dije? No. ¿Se acuerdan que les dije que una kurtosis significaría, que un sesgo, perdón, significaría en un momento dado que hay un mayor número de observaciones de un lado que de otro, porque por eso se hace larga la curva? ¿Sí? Ok. El coeficiente de kurtosis habla de la altura, ¿sí? De la altura de la curva. ¿Cómo se determina la altura de una curva? Ya quedamos en que las mediciones que están de la mitad de la curva hacia la derecha son mediciones más altas, iba a decir, mayores. O sea, son mediciones de mayor valor. Por ejemplo, el promedio de la estatura es 1,60. A la derecha tengo 1,61. 1,62, 1,80, 1,90, ¿cierto? Pero a la izquierda yo tengo 1,59, 1,58, ¿sí? Ok. Para que mi kurtosis tenga un valor de 0, eso quiere decir que lo que excedo de las mediciones a la derecha es exactamente el mismo valor de mi decremento a la izquierda para que se anulen y den 0. ¿Sí? Eso quiere decir un coeficiente de kurtosis. Vean la fórmula. El coeficiente de kurtosis toma el total del número de mediciones 1 sobre n y la sumatoria. Diana, fíjese, no necesita copiar la fórmula. Escuche. Lo que necesita es que si le interesa saberlo, le pida la información a Ramiro y que se la pase. ¿Sí? De hecho, se las pasaba a pasar. Una disculpa, compañeros. Está bien, no importa, no hay ningún problema. ¿Sí? Les voy a pedir que aprendan esa fórmula. No, claro que no, ni me interesa. O sea, lo que necesito es que ustedes comprendan de qué estamos hablando cuando hablamos de una curva leptocúrtica. ¿Sí? Porque eso quiere decir que la mayor parte de los valores se acumuló en un punto medio. De tal forma que ese valor, si yo lo calculara con el coeficiente de kurtosis, son más las mediciones que sobrepasan a un valor determinado que aquellas que son menores. Por eso en el caso de la leptocúrtica, el valor es diferente a 0, es mayor a 0. Pero en el caso de la platocúrtica, resulta que todos los valores tienden no solamente a anularse, sino a estar por debajo. Por eso es menor a 0. ¿Sí? O sea, ¿eso tiene algún sentido en el caso de la medicina? Bueno, en el caso de la medicina, que tenga una meseta, que tenga una distribución normal, la población significa que una serie de sujetos
comparten las mismas características. La distribución normal dice que a una desviación estándar a la izquierda y a una desviación estándar a la derecha se encuentra el 68% de la población. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué porcentaje de sujetos se parece más al promedio en cuanto a la estatura? Si en esta población se asume una distribución paramétrica, ¿cuál sería la respuesta? 68. 68. ¿Sí? O sea, 68% de los sujetos tienen una estatura muy parecida entre sí y muy cercana al promedio. Para eso sirve reconocer las características de una distribución paramétrica. Si la distribución no es paramétrica, entonces es muy difícil que hagamos el ejercicio de la probabilidad. Porque no voy a saber qué porcentaje de sujetos está a la izquierda, porque no voy a saber qué porcentaje de sujetos está a la derecha. Entonces, una de las definiciones de normal es que normal es aquello que más se repite. Hablando de estatura, la mayor parte de las mujeres de los estados del norte de la República miden 1,60. O sea, el promedio de la talla de las mujeres de los estados del norte miden 1,60. La pregunta es, ¿cuántas de ustedes están en el valor promedio? ¿Cuántas de ustedes están a la izquierda del valor promedio? 1, 2, 3, ¿quiénes? ¿Quiénes están por debajo del valor promedio a la izquierda? Las que O sea miden que menos. todos, ¿quién? Las que miden menos. ¿Quiénes son? Aquí, ¿quiénes son, Lisette? Ah, yo, por ejemplo. Usted. Ok, ¿quién más? Yo también. Sofía, ¿quién más? ¿Solo dos? Ok, ahora, ¿quiénes están a la derecha del valor promedio? Yo, doctora. Sí, de la estatura. Yo. Alejandra, ¿quién más? Yo también. Yo también, doctora. Yo, Nadia, ¿quién más? O sea, tengo dos hacia la derecha y dos a la izquierda. Yo también mido más. A la derecha. Yo también, doctora. Yo también mido más de eso. Ok, o sea, son más, fíjense, son más las que están hacia la derecha, porque estrictamente hablando, ustedes son de los estados del norte. O sea, el valor promedio resume un conjunto de valores, pero ¿ustedes han visto a los yucatecos? Son chiquitos. Eso, su valor promedio, o sea, el que está en el centro de la distribución, ni siquiera es 1,50, está por debajo del 1,50, porque el valor promedio de la estatura de la mujer mexicana, no de los estados del norte, de la mujer mexicana es 1,50. Y entonces ahora resulta que las dos sujetos que yo tenía del lado izquierdo, ¿siguen del lado izquierdo o ya se pasaron del lado derecho? No, ya la derecha. Ya se pasaron al lado derecho. Ándenle, ¿ya ven? Y eso muestra que los sujetos del norte de la República son por arriba del promedio. Y los que estamos más hacia el sur, vamos siendo más pequeños, más pequeños, más pequeños. Entonces, para eso sirve
conocer las características de la distribución paramétrica para que yo tenga un aproximado de cuántos sujetos van a estar alrededor de la media, la mediana y la moda. ¿Sí queda claro? Ok. A ver, entonces, ¿me vuelven a compartir la tarea? ¿Alguno de ustedes tiene duda respecto a lo que acabamos de explicar? ¿Y por qué es importante que ustedes entiendan las características de la distribución paramétrica? O sea, no significa que ustedes van a aplicar esto a conceptos matemáticos. Van a aplicar esto a conceptos biológicos, a conceptos como es la presión arterial, como es el peso de un recién nacido, como es el número de sujetos que requieren una cesárea. O sea, por eso deben entender qué es una curva de distribución paramétrica, qué variables son las que asumen una distribución paramétrica. Dice, ¿qué tipo de variables asumen una distribución paramétrica? Es pregunta. Se supone que todos hicieron la tarea. Yo pregunto y ustedes contestan. Yo había leído que son cuantitativas de intervalo o razón. Ok. ¿Quién es yo? Fernanda Peña Estala. Fernanda. ¿Nada más usted hizo la tarea? ¿Los demás no? ¿De su equipo? No, sí, todos hicimos. Ándele, y entonces, ¿por qué nada más oigo una voz en una serie de sujetos que somos 20, quién sabe cuántos? No, doctora, sí, sí la hicimos. 25. O sea, Sí me tocaba 25 nada más participar oigo a mí. hablar a uno. Doctora, creo que, bueno, es la media y la desviación estándar, ¿no? Por ejemplo, como ahorita lo que estábamos hablando, bueno, los ejemplos que usted daba, esas son las variables que vemos en una distribución paramétrica. Si vemos ¿Qué ¿mande? variable, Sofía? Ah, la media y la desviación estándar. No, la media y la desviación estándar o son parámetros o son estadísticos. La media y la desviación estándar no son variables. ¿Qué es una variable, Sofía? No tengo muy bien el concepto. Pero el semestre pasado leyeron variables, estudiaron variables, ¿sí? ¿Quién le recuerda a Sofía qué es una variable? Algo que, De hecho, viene en la tarea. Es una característica que toma diferentes valores, ya sea pues en personas, lugares, etcétera. O sea que puede cambiar. También tiene la peculiaridad de que se puede medir de alguna manera. O sea, es algo que se puede medir. Una variable es algo que se puede medir. Entonces, la pregunta es, si lo que yo voy a medir es la estatura, si mido la estatura de Sofía, estoy midiendo la variable estatura en Sofía. ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto mide Sofía? 1.54. 1.54. Diana, ¿cuánto mide? 1.63. Nadia, ¿cuánto mide? 1.68. A ver, entonces la variable asumió 3 valores, por eso dice que puede cambiar. ¿Sí? O sea que es algo que está fuera de nuestro control porque depende de la persona a la que le estemos, por ejemplo, preguntando, no siempre va a ser lo mismo. No, es que no es que dependa de nuestro control o no dependa de nuestro control. Una variable es todo aquello que se pueda medir. Usted puede medir la mesa de su casa y si viene y mide la mesa de mi casa, va a tener un valor totalmente diferente. No, esto no tiene que ver con que si usted lo controla o no lo controla. Es que las variables son características de los sujetos. ¿De qué color tiene usted los ojos? Cafés. ¿Y Diana? También café. ¿Y Nadia? Café oscuro. ¿Será el mismo café para las 3? Probablemente no.
Entonces, por eso dice que cambia. Pero si yo le mido a usted la estatura otra vez, ahorita mismo cambió. ¿No? O sea, por eso las mediciones son X, X es la variable, X1, X2, o sea, la X1 es de la altura que usted tiene, la X2, el valor de X2 es de la altura de Nadia, el valor de X3 es el valor de Diana. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué es una variable? Es todo aquello que podemos medir. Ajá, ¿qué otra definición pueden dar? Que puede tomar diferentes valores. ¿Qué otra definición? Que es una característica. La característica que yo voy a medir en este momento es el color de la piel. La característica que voy a medir es la altura. La característica que voy a medir es el peso. La variable que voy a medir es la talla. La variable que voy a medir es el índice de masa corporal. La propiedad que voy a medir es el índice de masa corporal, la presión arterial, el número de hijos. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Ok. Y luego dice que las variables que asuman la distribución paramétrica, ¿qué características tienen? Ya por ahí me lo dijeron. Pueden ser nominales, ordinales y de intervalo. No, esa es la clasificación de las variables. Pero antes de eso me dijeron que las variables que asumen una distribución paramétrica se caracterizan por ser, y dijeron dos. ¿Por ser cuantitativa? Son cuantitativas, no pueden, son cuantitativas. Y de las cuantitativas, ¿qué características tienen? O sea, ¿cuáles son las que asumen la distribución paramétrica? ¿Las continuas y las discontinuas? Bueno, no se llaman discontinuas, se llaman continuas y discretas. ¿Sí? Ok, entonces dice que son las cuantitativas y las continuas. A ver, ¿qué característica es de las continuas? Stephanie, ¿se acuerda? Que las continuas son entre dos valores y pueden Entre ser dos valores existe un valor intermedio. Por ejemplo, Stephanie. Por ejemplo, la altura de una persona. A ver. Que mencionaba que de 1,60 y digamos 1,70. Entre esos dos valores ahí puede haber infinidad de valores. ¿De valores? Ok. Continuo se refiere estrictamente hablando a que hay un continuum entre un valor y otro. Entonces, por ejemplo, entre 1,60 y 1,61, hay 1,60.1, 1,60.2, 1,60.3. Prácticamente, aunque esta es una definición muy del libro, las variables que tienen distribución paramétrica son las numéricas, ya sean de intervalo o de razón, cualquiera de las dos, ya sean continuas o discretas. ¿Sí, Stephanie? Sí, doctora. ¿Todo el mundo entendió lo que acabo de decir? Ok. Dice, ¿cuáles son las 6 características de la distribución paramétrica? ¿Y qué significa cada una de ellas? Tengo 25 alumnos. Bueno, una de ellas era la independencia de los errores, ya que pues como los elementos de estudio, que pues en sí es la población, estos cuando se eligen al azar, pues no podemos decir que si en el estudio hubo un error fue influyente por ellos, ya que se escogieron al azar. Pero sí, Dora, tiene toda la razón, nada más que no se refiere a que yo tenga a que yo tenga un error, sino se refiere al hecho, sí recuerda que un error es una desviación. Entonces, vamos a suponer que en este momento lo que estuviéramos incluyendo sea la edad. La variable que estamos incluyendo
es la edad. ¿Cuántos años tiene Dora? 20. Ajá. ¿Y Alejandra? 20. ¿Y Lilibet? 24, no sé muy Ok, bien. fíjense. El error que está introduciendo Lilibet es de 4 años. ¿Sí? Entonces, vuelva a repetirme eso que acaba de decir, no con sus propias palabras, con lo que viene en su documento, para que ahora con lo que acabo de decir, se dé cuenta que la desviación o el sesgo es eso que acaban de poner. No que, o sea, imagínense que yo voy introduciendo errores. Si no entendemos lo que es un error o sesgo, nos podemos quedar con la idea de que estamos introduciendo algo de manera equivocada y eso no es cierto. O sea, son las desviaciones, porque 20, 20, 20 y ahora 24, ahora imagínense 20, 20, 24 y luego mi edad, pues es una súper desviación y eso no quiere decir que yo estoy mal hecha. ¿Sí entienden? A ver, entonces ahora repíteme otra vez lo de Bueno, sería, bueno, independencia de los errores, así es la primera característica. Entonces a ver, sería... independencia de los errores. Su edad es independiente de la de Alejandra y la edad de Alejandra es independiente de la de Lilibet y la de ustedes es independiente de la mía. ¿Sí? O sea, eso quiere decir independencia de los errores. ¿Y luego? Entonces sería que, pues, la desviación van a ser independientes si los elementos de la población elegidos por muestreo son aleatoriamente. Claro, eso es aleatorio. Por aleatorio quiere decir que nada influyó para que ustedes estén juntas, ¿sí? En este caso no es tan aleatorio porque si en verdad los grupos los están eligiendo por promedio, pues ya no es aleatorio, o sea, ya es por promedio. Algo influyó para que ustedes estén juntas. ¿Sí queda claro? Ok. Dice, bueno, esa es una característica. ¿Otra? También está la normalidad, que dice que los datos pertenezcan a una distribución normal. Ok, entonces que los datos pertenezcan, o sea que cuando yo ordene los datos se acomoden de tal forma que cubran todas las características de la distribución paramétrica. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son las características que deben cumplir los datos para que yo diga que tienen una distribución paramétrica? Puede ser el análisis por protocolo que mide la eficacia de una intervención, por ejemplo, pues un tratamiento. ¿Quién está hablando? Nancy. ¿Cómo le puedo hacer para que los vea yo? A ver, Nancy, ya la tengo. A ver, explíqueme eso, Nancy. Bueno, es medir la eficacia de la intervención. Por ejemplo, un tratamiento. Antes de que siga, Nancy, déjeme preguntarle. Cuando usted estudia curva de distribución paramétrica, ¿estudia la eficacia de una intervención? Sí. ¿Cómo le hace? Eficacia quiere decir si funciona o no funciona. Si algo sirve o no sirve. ¿Cómo le hace para tener una serie de valores ordenados desde el más pequeño hasta el más grande y a partir de eso decir que algo funciona o no funciona? No sé. Ok. No sirve para medir la eficacia. O sea, no es una característica.
O sea, la eficacia no es una característica de la curva de distribución paramétrica. Lo que estamos revisando aquí son las características de la curva de distribución paramétrica. Déjenme preguntarle, ¿usted leyó eso en algún libro? No, doctora. Entonces, ¿de dónde sacó eso? De la tarea de equipo. Pero por eso, ¿de dónde sacaron eso? Si eso es parte de la tarea y eso lo pusieron como la tarea, ¿de dónde sacaron eso? De internet. De un artículo, doctora. Bueno, esa mi compañera que le tocó lo sacó de un artículo. A ver, ¿tienen ahí la fuente? Necesito que la compartan para ver qué es lo que dice. Doctora, no la tengo, es que mi computadora está muy lenta, entonces me tardaría mucho abriéndola en Google y luego me Está saca. bien, necesito entonces que lo abra en Google, que haga una diapositiva y me muestre lo que está viendo, porque no sé si eso sea una cuestión de malinterpretación o que los autores usaron un ejemplo y eso es lo que le están diciendo. Porque de otra manera ustedes se van a quedar o con ideas a medias o con ideas equivocadas. La otra cosa es que deben ser muy cuidadosos al revisar sus fuentes. Porque si sus fuentes están equivocadas, ustedes van a aprender cosas equivocadas. La mejor manera de eficientar el tiempo es usando una fuente confiable. ¿Quién vio La Sirenita? La película La Sirenita. Yo. Todos. Todos la vieron, ¿verdad? Ok. ¿Se acuerdan quién era el consejero de La Sirenita? Sebastián. ¿Quién? Sebastián el cangrejo. ¿El cangrejo no era un ave? Era Sebastián, ¿no? También el ave. El ave le decía que era los utensilios que se encontraba la sirenita, le decía que eran, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerdan qué le dice de lo que es una pipa? Un instrumento musical. Y entonces, ¿qué es lo que hace ella en la cena? Soplarle. Ajá, ¿verdad? Porque ella va a tocar música. Muy bien, entonces eso pasa cuando uno no consulta las fuentes adecuadas. Aprende uno cosas equivocadas. Entonces el aprendizaje debe estar acompañado de la fuente adecuada para que uno aprenda la realidad, porque de otra manera se convierte en dos cosas, tiempo perdido y aprendizaje no significativo. ¿Qué es lo que les estoy diciendo ahorita que deben hacer? Investigar en fuentes confiables. Investigar en fuentes confiables. Porque de otra manera corremos el error de en verdad estar aprendiendo. ¿Cuánto tiempo se tardaron para contestar esa pregunta? Pues si se tardaron 5 minutos, y no creo que se hayan tardado 5 minutos, fueron los peores minutos invertidos de su vida. En cambio, si ustedes siempre consultan fuentes apropiadas, por eso quiero ver esa información, porque a lo mejor no es un error. Simple y sencillamente están poniendo el ejemplo y entonces ya sería mi obligación explicarles por qué los autores están diciendo eso. Bueno, pasamos a la otra característica. ¿Cuál es otra característica de la curva de distribución paramétrica? ¿Asintótica? Asintótica. ¿Qué quiere decir asintótica? Que los extremos nunca van a tocar el eje horizontal. Que los extremos de la curva nunca tocan la horizontal. Y eso en cuestión de población o de los valores de una variable, o en el caso de los seres humanos, ¿qué querrá decir? O sea, ¿por qué yo como estudiante de medicina
Tengo que aprender eso. ¿Qué querrá decir? Que los extremos, piensen por ejemplo en la talla, donde los valores más chiquitos es el 1.45 y los valores más altos son los 1.92, por decir algo. Y luego resulta que está abierta la curva. ¿Qué querrá decir eso en términos de población o en términos de valores de una variable? Que siempre va a haber población que se salga de esos rangos establecidos. Exactamente, pero ahora la pregunta es si esa población que no está dentro de ese intervalo, no rango, Sofía, intervalo, ¿sí? Que se sale de ese rango, si pertenece realmente a esa población o si pertenece a otra población. Vamos a suponer, para que usted considere la talla de un sujeto adulto normal, más o menos de dónde a dónde cree que sea la talla normal. Más o menos. Pónganle Uno los de límites. 1.65 a 1.75. ¿Los normales? Sí, más o menos. O sea que si yo mido 1.60 ya no soy normal. Creo que es de 1.65 a 1.80. A ver. ¿Cuánto mide usted, Ramiro? 1.64. Ya no soy normal. Ándele, ¿ya no es normal? ¿Usted considera que ya no es normal? Efectivamente. Porque no, yo mido 1.59 y me considero perfectamente normal. ¿Quién mide 1.50? 1.51, 1.52, 53, 54, 55, 56. Yo. Ándele. ¿Sofía? No, Lisette. Lisette. A ver, Lisette, usted mide 1.56. ¿Usted cree que es anormal? No, anormal no. Ándele, dele un zape a Es que para las mujeres es y a su diferente. compañera por decir que es anormal. ¿Quién mide? ¿Qué dijo de 1.65 a qué? A ¿A 1.75? A 1.75, a 1.80, dice Ramiro. ¿Alguien mide 1.81? 1.82, 83, 80, nadie. Entonces la pregunta es, Yo. ¿quién? Yo, Carlos, ¿Cuánto 1.83. mide Carlos? 1.83. ¿Se considera anormal? Pues ya me están diciendo que no. No, yo le estoy Disculpa, caballero. preguntando a usted, ¿se considera No, anormal? Yo sí. ¿Tiene 1.83 y se considera anormal? ¿No normal? Me considero normal. Ándele, o sea, exactamente. ¿Por qué formaría parte de los no normales, Ramiro? A lo mejor no de los no normales, pero sí de los que están más separados del resto Ándele, de de los los que sujetos. están en los extremos de la curva, Efectivamente. pero no de los anormales. O sea, para nada. Es más, si midiera 1.90, ¿sería No. parte de los anormales? No. No, claro que no. Ahora, vuelvo a replantear la pregunta. Un adulto, ¿cuál se considera más o menos que es la talla normal? No lo oigo, Ramiro, tiene apagado el micrófono. Pues cualquier talla, ¿no? O sea, No, cualquier desde ese talla punto de no, perspectiva. porque, fíjese, cualquier talla no, porque si el sujeto mide 1 metro, ¿a poco eso es normal siendo adultos? No, es que ya ni siquiera creo que 1.40 sea normal. Oh. Bueno, ok. A ver, entonces, fíjense. Los que miden 1 metro, francamente, eso sí, no son normales, ¿verdad? ¿Esos qué padecimiento tienen o cómo les llamamos? ¿Enanismo? Enanismo. Ah, o sea, tiene un nombre, ¿sí? Entonces hay que buscar
cómo se llaman los enanos. Entonces, esos sujetos pertenecen a una población que está pegada a la de nosotros, ¿no? Y son normales. ¿No? Son anormales, perdón. No es que no son anormales. Pertenecen a otra población, a la población de enanos. ¿Sí? Y luego están los que miden más de 2 metros y no son los jugadores de la NBA. ¿Sí? ¿Esos cómo se llaman? Son los gigantes. ¿Eh? ¿Cómo dijo? ¿Qué tan normal? Bueno, no miden 2 metros, miden 2 metros 10 centímetros. ¿Esos son normales? No. ¿Esos cómo se llaman? Es gigantismo. Ok. Gigante. También esos tienen un nombre. No les llamamos gigantes, también tienen un nombre. Ustedes tienen que investigar cómo se llaman los enanos y cómo se llaman los gigantes. ¿Sí? Eso es lo que significa que las curvas en sus extremos estén abiertas. Quiere decir que siempre habrá un sujeto hacia la izquierda y un sujeto hacia la derecha. La cuestión es que las variables son continuas. Y continuas quiere decir justamente eso, que siempre habrá un valor junto. ¿No? Entonces, asintótico quiere decir que los extremos de la curva no tocan la horizontal porque siempre hay un valor. El chiste de nosotros es determinar si el sujeto que está junto a nosotros, en el caso de los extremos de la curva, si todavía pertenece a esta población o ya pertenece a la población de los enanos o ya pertenece a la población de los gigantes. ¿Me expliqué? Entonces puede ser que ustedes introduzcan en su población a un sujeto que introduce su error, tal y como acabamos de explicar. Y eso no quiere decir que sea anormal. Quiere decir que pertenece a otra población. ¿Sí quedó claro? ¿Qué significa para nosotros como médicos que la curva sea asintótica? Bueno, el día de mañana vamos a acabar de revisar esto, pero les pido por favor que de tarea vean qué es lo que me están poniendo, porque mañana, miren, una de las cosas que no concibo es que ustedes tengan la tarea ya realizada y que yo pregunte algo que se supone que ya me enviaron y se queden callados. Entonces les voy a pedir que participen un poco más. ¿Sí? Y en este momento yo entiendo que hay cosas que no nos quedan muy claras. Pero este es el momento de salir de dudas, porque esta semana es la semana que yo voy a tratar de darles un repaso de lo que aprendieron el semestre pasado. Si ustedes no estudian cabalmente las cosas, entonces todo esto lo van a arrastrar. Y esto es algo que yo les voy a pedir para protocolo. Este es el momento de aprovecharnos y ganarle tiempo al tiempo y aprender o sacarnos de dudas que se nos generaron el semestre pasado y que no pudimos resolver. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien, entonces le vuelven a dar un repaso a esto. Si cometieron algún error y si creen que algo no está bien, por favor es tiempo de corregirlo. ¿Sí? Porque esto es con lo que vamos a trabajar el semestre. Muy bien, doctores. Entonces cuídense mucho, disfruten la tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Mañana, doctora. Gracias.